de su espíritu. Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Muy bien, Josecito. ¿Qué versión es esa que estabas leyendo? Nueva versión internacional. Mm. Perdón, nueva traducción viviente. Esta Ah, es NTV. sí, es bien bonita. Bien bonita. Bueno, entonces el pasaje completo nos está hablando de la revelación por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién empieza con esta enseñanza que la vamos a hacer es entre todos? Entonces, no quiero que digan, no, es que yo poquito sé, no importa. Mire, aquí estamos es para aprender, aquí no estamos para criticar, para decir ella sabe más que la otra. No. Lo bonito es que nosotros podamos de pronto compartir y decir, bueno, yo entiendo esto, yo entiendo, y aquí nos vamos enriqueciendo los unos a los otros. Entonces, la verdad quiero dejarles toda la libertad para que puedan compartir de este pasaje precioso que alcanzaron a comprender, que creen ustedes que Dios nos está hablando a través de este pasaje, porque si nosotros sabemos la palabra de Dios, es la palabra viva que nos da a nosotros para nosotros también enriquecernos. Entonces, bueno, pues quiero escucharlos. Así sea una sola cosita, pero díganme qué entendieron de este pasaje. Pueden levantar la manito para ir poniendo aquí como el orden. Yo creo que ya llevamos. Espérame, silencio aquí. Ya. Josecito, adelante. Muy bien. No, lo primero que de pronto debemos nosotros entender respecto a esa porción bíblica es que si es el mismo espíritu, o sea, nadie conoce los pensamientos nuestros sino nuestro propio espíritu, ¿cierto? Y así mismo nos está indicando en todo el pasaje que nosotros leímos ahora, es que los pensamientos de Dios, ¿quién nos conoce? El espíritu. Entonces, para nosotros poder conocer al Señor, ¿qué nos está diciendo? Que debemos tener el Espíritu de Dios. Y para nosotros tener el Espíritu de Dios, ¿qué nos lleva o qué no, o qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Es recibir ¿a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. A partir de allí, cuando nosotros ya dejamos de ser criaturas, pasamos a ser hijos de Dios, entonces ya tenemos nosotros el Espíritu. Lógicamente que cuando yo hago una confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador, como yo les decía y como lo han explicado tantas veces, debemos hacerlo siempre en una forma consciente, voluntaria, libre de todo apremio, conscientes de que de verdad no es por nuestras fuerzas, es entendiendo que es con Dios. Porque si fuera con nuestra fuerza, nosotros nos equivocaríamos y estaríamos equivocándonos. Pero cuando es con o guiados por el Espíritu Santo, entonces vamos a comprender muchas de las cosas que hay en la palabra del Señor. Yo no me puedo enamorar de una persona sin conocerlo. Yo, ¿cómo voy a decir estoy enamorado de Dios si no consulto las Escrituras, si no las leo, si no las estudio, si no paso meditando en la palabra del Señor? Yo tengo que enamorarme o me enamoro de Dios y me voy enamorando de Dios a medida que voy conociendo. No se le escucha, don Josecito. ¿Me escuchan? No. ¿No me escuchan? Yo sí estoy escuchándole bien.
¿Alguien más que no esté escuchando bien? Aló. Aquí se escucha perfecto. Sí, Mayrita. Yo sí revisa tu escucho bien, conexión. yo escucho bien. Bueno. Yo también Bueno, escucho bien. Mayrita, de pronto puede ser tu señal, Mayrita. ¿Listo? Pero bueno, entonces, a partir de ese momento en que ya el Espíritu Santo mora en mí por la declaración, porque es mi consolador, porque es la promesa que el Señor hace cuando dice, yo me voy, pero les enviaré. Entonces, nos enviará ese consolador, ese ayudador, ese mediador especial que tenemos, el que va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, ¿cierto? A veces nuestras palabras no son suficientes, no son a veces muy claros. El Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye, nos muestra, nos aclara, entonces lleva ese mensaje especial a nuestro Padre. Entonces comenzamos nosotros a entender. Y decía que nadie puede decir, yo estoy enamorado de Dios si no lo conoce. ¿Cómo voy a estar enamorado de Dios si no leo las Escrituras? Si no las indago, si no memorizo, al menos alguno de los pasajes, ¿sí? Yo tengo que, entonces, para enamorarme más y más del Señor, tengo que pasar con Él. No, eso nos pasa en la vida humana normal. Cuando yo digo o estoy enamorado de alguien, quisiera pasar más tiempo con esa persona, lo estoy pensando o la estoy pensando a toda hora, lo llamo o la llamo a cada momento y quisiera, a veces se vuelve uno, como dicen el término de hoy, muy de moda tóxico, ¿cierto? Quisiera uno saber de esa persona, entonces volvámonos, uno quisiera volverse tóxico con el Señor, saber más de Él, pasar más tiempo en la Escritura para poderlo conocer. Entonces, a partir de ese conocimiento que yo tengo con Dios, Dios comienza ¿qué? A revelarme ¿qué? Lo que dice en el pasaje que nos invita a que estudiar Estelita. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman, para quienes lo aman. Entonces miremos toda la secuencia desde cuando empezó Estelita con su exposición de la vid hasta el día de hoy. Vamos a amarlo, vamos a buscarlo, vamos a estar pegados a Él para nosotros comenzar a dar frutos y comenzar a recibir y ver tantas cosas, cosas aún mayores, decía, creo que fue la intervención mía, cosas aún mayores podremos hacer en Cristo Jesús que de lo que hizo Jesús también, ¿cierto? De lo que hizo Jesús. Y ese pasaje que nos, de 2 Corintios, perdón, 1 Corintios 2:11, 2:9, nos lleva también a Isaías 64:4, que decía, en Isaías 64 dice, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. O sea, ¿para quién es ese honor, ese premio especial que es ver su poder, la magnificencia de su poder, de su presencia, de su amor, de su misericordia? Cierrame la puerta de acá y no me vayas a interrumpir, por favor. Thank you. Bueno, listo. Ya no te interrumpimos, pero entonces que cierren la puerta, ¿sí? Ay, sí, qué pena. No me he dado cuenta que tenía el micrófono abierto. Bueno, entonces, ¿quiénes podemos tener esa satisfacción de ver el poder de Dios? Los hijos. Lógicamente, como hemos también dicho, el Señor tiene misericordia de todos, para todos alumbra el sol, pero las bendiciones son ¿para quién? Para sus hijos. Para sus hijos. Para sus hijos. Listo, Estelita, ya me apropié mucho de la palabra hoy. No, pero está muy bien, Josecito. Yo no sé, yo vi que Yuyita levantó la mano. Sí, dale. Sí, es que tenía la Biblia acá y oprimí todos los botones y por eso se me activó y interrumpí a José. Qué pena. Bueno,
Un poco acá visible. Pero es molestando, señora Yulia. Tranquilo. Si nosotros seguimos leyendo o sea, esto es lo bonito de la palabra, no solamente no quedarse en el versículo, sino para entenderlo, leer un poquito antes, un poquito después y leer todo el contexto. Dice el versículo 10, pero, o sea, hay un pero, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, y antes de esto dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo lo que entiendo con todo esto es que estamos realmente privilegiados nosotros porque al recibir a Dios en nuestro corazón, al Señor Jesucristo, pues viene el Espíritu a habitar en nosotros y es el Espíritu el que nos da la sabiduría para discernir y para ver esas cosas que a veces con los ojos humanos no vemos, que con los oídos humanos no entendemos y que necesitamos del Espíritu Santo, de ese discernimiento, de sus dones, para que entre a nuestro corazón y se revele la palabra en nuestra vida. Entonces, digamos, cuando uno lee la Biblia, para mí es muy importante decirle al Señor, ¿qué me quieres decir? O poder comprender, porque si no, entonces esto se convierte como en un libro histórico y se me va a acabar la batería. Entonces eso era lo que quería yo agregar, de que realmente pues sin él podemos leer, pero no vamos a tener como esa revelación. Y la necesitamos que podamos ver esas cosas que Dios nos quiere mostrar y a veces no comprendemos humanamente. Necesitamos que el Espíritu nos hable, nos guíe, nos dirija, nos muestre y para hacer su voluntad, que es buena y agradable y perfecta. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Sí, ahí yo estoy de acuerdo con Yuyita. Ella tiene razón de que si nosotros no estamos en los caminos de Dios, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos orienta, nos guía, nos da la sabiduría. Por eso a veces, por más que nos hablen de Dios y nos digan cosas maravillosas, como dice, no escuchamos, no le damos la importancia que se merece. Y por más que estamos viendo las cosas que Dios pone a nuestro alrededor, todo lo que nos da, lo que nos proporciona para nuestro deleite y para nuestro gozo, tampoco nosotros nos damos cuenta y le damos la validez que debemos darle sabiendo que vienen de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que dar esa sabiduría para saber nosotros apreciar y darle el valor que se merece en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios que reina en nosotros en todo momento de nuestra existencia, en todo lo que Él pone a nuestro entorno, en todo lo que tenemos que ver día a día, en todas las circunstancias que nosotros pasamos, buenas o malas, ahí está Dios y ahí está el Espíritu Santo. Por eso tenemos que invocar la presencia, la sabiduría necesaria para saber darle el sentido que se merecen las cosas y el apreciarlas, ¿no? Apreciarlas porque vienen de Dios y si están con Dios, pues nosotros estaremos también en sus caminos, siempre buscándolo y hallándolo en todas las cosas que están ahí presentes, en todo lo que nos pasa, nos sucede, pero tenemos que ir de la mano de Dios siempre, como dice don José, escudriñando la palabra y estudiándola día a día y dándole el sentido que se debe darle para poder nosotros darle el valor que merece Papito Dios en nuestras vidas. Ese es mi razonamiento. Muy bien. Muy bien. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale, Yuyita. No, que no sé si de pronto se les haya pasado, pero digamos, uno a veces puede leer la Biblia varias veces, el mismo capítulo, el mismo versículo, y entonces uno empieza y lee la Biblia, pero la próxima vez que leyó la Biblia, ese mismo versículo le habla a uno de otra manera, y el Señor le está, como que lo que dice acá, el Espíritu escudriña y le revela a uno. Y uno dice, pero esto es como algo de referente a lo que estaba hablando de esa época, pero uno en el corazón y en el espíritu siente que el Señor le está hablando a uno. Entonces es como que le abre los ojos para mostrarle esa verdad en la vida de uno,
de que, no sé, a mí me pasó una vez leyendo Isaías y entonces él me decía que conforme a lo que estaba hablando, pero de lo que me estaba diciendo a mí, que me estaba restaurando. Entonces, pues es muy bonito, ¿no? Porque uno dice, pero la vez pasada la leí y yo, la verdad, nunca vi ese versículo, nunca le puse cuidado o por qué, pero es como parte de ese toque que tiene el Señor en el corazón y cuando Él dice, y ha subido en el corazón, entonces ahí como que cuando le llega a uno y es como la manera de Él hablarle a través del Espíritu. Entonces es bonito cuando uno se conecta con Él y hay ese entendimiento, ¿no? Entonces era eso lo que quería también agregar. Gracias. Sí, sí, a nosotros nos suele pasar eso y muchas veces hay momentos puntuales de la vida en que Dios nos está mostrando algo específicamente, pero no lo vimos, en otra ocasión no lo vimos. Y a veces cuando nos preguntan a nosotros, pero usted cómo hace para saber cuál es la voluntad de Dios, esa es una pregunta muy recurrente. Pero ¿cómo haces? Y uno trata de explicar, bueno, es que cuando uno lee la palabra, tú estás tan conectado con el Señor que Dios puede darte un versículo específico, pero también te puede dar el entendimiento para comprender qué es lo que Él quiere decirte en un momento puntual de la vida. Me salgo un poquitico de acá para compartirles una experiencia personal de cómo el Señor sí nos habla a través de la palabra y la conexión del Espíritu Santo en la vida de las personas, cómo puede hablar de una forma tan eficaz. Yo me acuerdo que cuando recién mi hija se fue para Alemania, ella como al año dijo, mamita, yo quiero que tú vengas para acá. Y yo dije, bueno, mi amor, vamos a orar, ¿no? Y yo no sentía paz en mi corazón. Yo dije, pero Señor, si lo lindo sería que yo fuera a encontrarme con ella, ¿por qué no estoy sintiendo como esa alegría? Más bien era como una inquietud que tenía dentro de mi corazón. Yo dije, Señor, pues yo necesito que tú me confirmes. Y justamente estaba leyendo y leí un pasaje que en mi vida yo lo hubiera interpretado de esa forma como lo interpreté, ¿no? Yo ya estaba aburrida con mi trabajo, ya tenía como ganas de cambiar y de irme. Yo dije, sí, me voy para las Europas, voy a cambiar todo mi estilo de vida, ¿no? Era como un sueño. Y sin embargo, cuando estuve orando y leyendo la palabra, el Señor me mostró un pasaje si no estoy mal, es en Jeremías, y Él me habló clarito, clarito, sino, y suena de una forma que yo les abro mi corazón, porque fue algo tan específico que yo dije, Señor, pero usted qué me está diciendo acá. Pero Él me dijo así, dijo, si no has podido con los que corren de a pie, ¿cómo podrás correr con los que andan en caballos y jinetes y horses? Entonces yo dije, claro, o sea, es muy comprensible y yo solamente les digo, es cada quien y con el Espíritu Santo, porque si tú lo lees, tú vas a interpretar de una forma diferente. Pero en ese mismo momento, yo comprendí, este no es el momento de yo ir. Lo sentí en mi espíritu. Yo digo, estamos conectados con el Espíritu Santo y Él nos da una seguridad. Y dije, no, le dije a mi hija, no siento que sea el momento, mi amor, esperemos un tiempo. Como a los 6 meses, resultó que ese era el momento, no sé cuánto exactamente, pero fue cuando ya necesitaba yo estar en un momento puntual de la vida de mi hija, porque ya iban a ser mi primera nieta. Entonces me puse a pensar, si yo me hubiera acelerado a ir rápido, ¿qué hubiera pasado? Que muy seguramente no hubiera podido ir para una fecha tan importante como era el nacimiento de mi nieta y que mi hija hubiera añorado siempre tenerme ahí. Entonces es buscar esa sensibilidad con el Espíritu Santo para que Él nos muestre y realmente dejémonos hablar, porque a veces en medio del ofuscamiento, ay, no encuentro, no, y se manda uno y después es que vienen las consecuencias y de pronto no son las mejores que nosotros tengamos, ¿no? Entonces es como un pequeño paréntesis que quería compartirles de cómo nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y sentir lo que Dios nos está hablando en un momento puntual cuando el Espíritu Santo nos empieza a revelar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, qué decisión debemos tomar.
Entonces, bueno, ahí les comparto. Entonces, ¿alguien más que nos quiera profundizar un poquitito en este versículo? Está Marcelita, Nelly, amiguita Amalia, mi patico. El versículo se los puse ahí, ¿cierto? Estamos hablando de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para que le aman. Bueno, voy a hablar cortico. Pues yo creo que uno cuando no conoce, no estudia, no lee, está uno como alejado de, o sea, mira todo como lejano, ¿no? Digamos, en lo que es la palabra de Dios y esto, pues no con la misma vehemencia que como cuando uno empieza a indagar, a leer, a escuchar todas estas, digamos, en este grupo a mí me ha servido mucho para eso, para acercarme más, para leer, para conocerle más, para sentir su amor, sentir todas las cosas que a lo largo de los años Dios, reconozco, ha sido demasiado bueno conmigo. Y tanto, bueno, a lo largo de mi vida. Y entonces, de lo que hablábamos antes, de pronto cuando uno no está metido en eso así vehementemente, pues no reconoce las cosas tan buenas que Dios le ha dado, todo lo que Él ha hecho, bueno, en todo, en el plano personal, en la familia. Y yo ahora pues miro y digo, Dios ha sido demasiado bueno conmigo. A pesar de dificultades, a pesar de, bueno, de muchas cosas de tipo, ahí entra todo, ¿no? Pero ha prevalecido siempre la bendición de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Eso es lo que, entonces, ahí cuando dice que ojo, no entendía bien el versículo, cuando dice que ojo no vio ni, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Ojo no vio y qué. Ni oído oyó. Ni oído yo, exacto, ni subió a los corazones, algo así, ¿no? Ni han subido el corazón de hombre. Nadie sabe realmente cuánto lo ama Dios a uno hasta que uno no oye, escucha, lee y conoce más a Dios, o sea, se le entrega más. Y entonces así sabe uno realmente cuánto amor ha tenido por parte de Él, que lo ha librado a uno en las buenas, ha estado con uno en las buenas, en las malas. Él ha sido el consuelo, ha sido la esperanza, ha sido la compañía, el consuelo, bueno, todo lo bueno. Y en cualquier momento, así esté uno alejado, Él siempre está ahí con su amor y con sus bendiciones. Esa es. Así es, amiguita. Gracias por compartir esa parte interesante. Josecito, adelante. Interesante lo que dijo doña Patricia en esa parte, ¿cierto? A veces hay gente o hay personitas que creen que las cosas le suceden, o creo pues lo que le pude yo entender a doña Patricia, que a veces no es esa relación no es tan profunda como los de un enamorado, pero es casi superficial, pero aún, entonces cree que las cosas que ocurren son porque tenían que suceder, ¿cierto? Pero igual los que de pronto estamos un poquito más metidos en esa relación con Papito Dios, uno entiende que definitivamente la misericordia de Dios es impresionante. Cada uno tiene y como lo explicaban ahorita la señora Julie y Estelita, en la lectura de la palabra,
no sé cuántas veces la hemos leído y yo la he leído en muchas versiones. Me encanta leerlas en versiones y cuando encuentro una promesa me voy a versiones o a otras versiones y encuentro que no la, no, o un pasaje especial que de pronto me impactó y me voy a esas otras versiones y no la subrayé, ¿cierto? Entonces uno ve, sí, o analiza y dice, caramba, el Señor tiene muchas formas de hablarnos y hay momentos en que nos habla en esa forma especial y nos llama la atención. Y cada uno de nosotros tenemos una relación con nuestro Padre a nivel personal y a nivel de obra, ¿cierto? A nivel personal, pues nosotros le presentamos nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras peticiones, como también está la otra parte social, ¿cierto? Lo que nos manda también Él, a orar. Y eso lo he visto. A mí, pues en este momento, me responde cuando intercedo. No me ha respondido de pronto lo que yo le he pedido porque llegará el momento de Él. Y curiosamente esta madrugada, eran como las 2 y algo, me despertó el Señor por 2 personitas, 2 niñas que a veces pasan aquí frente a la casa. 2 niñas podrán tener 12, 13, 14 añitos, pero hay una que me genera inquietud respecto a su comportamiento, a su fisonomía, a su actitud. Entonces me puso a orar y como son colegios públicos y regularmente el colegio público tiende a que las cosas, o la materia de religión la tomen en otro sentido y hay una educación más libre y todo es normal y le permiten que los estudiantes hagan y deshagan. Entonces me puso a orar el Señor por esas 2 personitas. Mire, aquí al frente de mi casa hay una cosa que llaman un call center y se llama Merry. Y uno lo que ve, pues la verdad, lo deja uno pasmado, hay de todo. Ahí es de todo, es de todo. Pues uno se asombra, cae uno a veces en ese pecado de la murmuración, del señalamiento, del juzgamiento, pero igual siente el Espíritu Santo me pone a veces bueno, ¿qué va a hacer? Orar por esto, porque es que a cómo va el mundo, Dios mío, estamos ya próximos, si no anhelamos la llegada del Señor lo más antes posible. Alguien escribía en estos días, vi una frase, que el Apocalipsis, en vez de llegar a ser aterrador, va a ser consolador, va a ser anhelado en forma ya por todo el mundo, porque lo que se está viendo en la sociedad llama o asusta. Entonces nos pone el Señor a orar. ¿Qué es lo que no ve el ser humano normal? Lo que podemos ver nosotros los hijos de Dios, lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que no oye la gente normal? Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros podemos dilucidar, lo que podemos nosotros ver a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, esto es una bendición que nosotros como hijos de Dios podamos tener esa promesa de 1 Corintios 9, o esa promesa, eso no es una promesa, para mí es como es un mensaje para nosotros de tener ese privilegio de ser hijos de Dios para tener este tipo de visión para el presente y para el futuro, ¿sí? Lo que no vieron, nosotros lo estamos viendo. Lo que no oyeron, nosotros lo oímos, ¿sí? Lo que sube en nuestro corazón. Es que tengo la palabra, quisiera utilizarla, hay una palabra, pero no he podido encontrarla. Discernimiento, el discernimiento.
ese discernimiento que el Señor le da, el Espíritu Santo nos da a sus hijos, es el que nos permite orar por esta humanidad. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, los que amamos tenemos que obedecerle. Nosotros no vinimos solamente a declarar que somos hijos de Dios y ya, y conformarnos con eso. Nosotros tenemos una tarea tenaz, fundamental, y es llevar el evangelio, llevar el mensaje, que vean la presencia de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como amados de Dios. Así es, Josecito. Muy bien, muy buen aporte. ¿Alguien más nos quiere aportar en esta noche? Bueno, pasó con la tarea, amigos. ¿Qué pasó con la tarea? Bueno, quiero comentarles entonces, de todas maneras, si alguien quiere tomar la palabra, me pone la manito y aquí entonces les doy la palabra. Voy a comentarles, la verdad les confieso, yo estuve leyendo y yo lo leía por una parte, yo no sé cuántas veces leí este versículo, y cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Si uno lo lee así solamente, pues dice, ok, ahí hay una promesa intrínseca. Dios nos está mostrando que Él está preparando algunas cosas para quienes lo amamos, ¿no? Eso es como el mensaje central. Pero cuando nosotros estamos tratando de encontrarle el fondo a la palabra, por eso les dije yo, leámoslo desde el versículo 6, porque tiene uno que ver qué antecede al versículo central. Este versículo de cosas que ojo no vio, Josecito lo explicó antes a través de Isaías 64, creo, 64:4, ya se había hablado de este tema así, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Y entonces yo dije, bueno, Señor, ¿qué más hay de este versículo que yo tengo que entender? Me llevó también a lo que compartió Yuyita, que nosotros entendemos las cosas es a través del Espíritu Santo. Y ustedes se han dado cuenta de que muchas personas y muchos eruditos, muchas personas bastante ilustradas, se leen la Biblia y te pueden recitar versículos de memoria. Sin embargo, ellos no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Entonces, muy difícilmente ellos pueden entender un versículo, pueden saberse en toda la teología, toda la teoría, pero esto nos está hablando a personas como tú y como yo, simples. Y la palabra del Señor, me acuerdo ese versículo, dice que Él escogió lo vil y menospreciado para avergonzar lo sabio del mundo. Entonces, esto es una cosa maravillosa que el Señor nos permite acercarnos a Él, conocer su palabra y escudriñarla para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces, lo que yo pude analizar a través de este versículo que me llevó es que primero, la revelación es por el Espíritu de Dios y no por sabiduría humana, que era lo que nos compartía Yuyita. Para mí fue el primer punto, ¿no? Y en 1 Corintios 2, de 6 a 10 dice, antes bien, como está escrito, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y ahí entonces viene la conclusión. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, primeramente vamos a tener nosotros revelación por el Espíritu de Dios. Entonces, no se trata tanto de conocimiento, porque como les dije anteriormente, conocimiento puede haber mucho, puede haber mucha teología, pero a veces no puede haber esa cercanía o ese encuentro personal con nuestro Señor Jesús, que es el que nosotros debemos procurar si alguno de los que estamos aquí presentes no lo ha conseguido o si siente que cuando lee la Biblia como que está leyendo un libro de literatura. Pídale al Señor, tú y el Señor, pídele al Señor de que te dé el entendimiento, de que tú puedas discernir
todo lo que Dios te quiere hablar a través de la palabra. Entonces aquí está haciendo la claridad de dos clases de sabiduría, ¿no? La sabiduría humana, pero la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo para entender las cosas ocultas. En segundo lugar, hay una promesa en quienes esperan en Dios, y es la segunda parte del versículo. Dice, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, hay cosas que nosotros podemos desconocer porque ni las hemos visto, de pronto no las hemos oído, no han subido al corazón del hombre, pero Dios ha preparado cosas para los que le aman. Este versículo me lleva a mí a muchas cosas porque dice, bueno, si yo espero en el Señor, ¿qué puedo yo esperar también por parte de Él, no? Y esto es lo más lindo porque me lleva también a otro versículo, y lo bonito de la palabra cuando empiezas tú a estudiarlo, y de pronto aquí para algunas amigas que no están muy relacionadas con la Biblia generalmente, ay, no la tengo aquí como a la mano, la Biblia generalmente tiene, tú cuando estás leyendo, la Biblia generalmente en la parte de abajo, aquí, hay unas referencias, y muchas veces lo que nos está hablando aquí, él está haciendo referencia a otro pasaje bíblico acá. En esta Biblia, pues yo la tengo en la parte de abajo. Entonces uno lo que nota es que hay una correlación en toda la palabra, y muchas veces un versículo del Antiguo Testamento se refiere en el Nuevo, que fue lo que nos pasó ahorita con este versículo de cosas que ojo no vio ni oído escuchó, porque eso ya lo había hablado Isaías en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Pablo lo trae aquí para nosotros para podernos recordar otra vez que hay cosas que no ha subido al corazón del hombre, pero como dice en el versículo 10, pero a través del Espíritu Él nos muestra qué es. Hay otras Biblias que lo traen en la parte central. No sé, yo tengo esta Biblia de estudio que me encanta, porque uno puede profundizar muchísimo y te da muchas luces. Se llama Diario Vivir. Esa Entonces, esa es una Biblia de bolsillo, ¿cierto? esta es grandota. Por eso. Ah, pero me ha Para encantado. llevarla de llavero. Pero me ha encantado. Entonces esta Biblia, por ejemplo, te da todo el versículo, y aquí en la parte de abajo empieza a hacer alusión a cosas específicas, versículos específicos, y le da a uno muchas luces. Entonces, la verdad, para uno enamorarse de la palabra del Señor, yo pienso que no solamente nos conformemos con, sí, hoy me toca leer el versículo y ya, y ahí quedó, no profundizaste nada. Pero cuando tú miras las reseñas que hay en la parte de abajo o en la parte central, dependiendo de la Biblia que tú tengas, eso te va a dar muchas luces de lo que Dios realmente nos quiere mostrar. Volviendo a la esperanza que Dios nos da en este pasaje de la promesa de quienes esperan en el Señor, habla en Isaías 40:31, y yo al principio decía, pero ¿qué tiene que ver esto uno con lo otro? Pero claro, cuando tú entiendes que en este versículo hay una promesa intrínseca para nosotros, dice, hay una promesa para quienes esperan en Dios. ¿Qué pasa? Entonces se hace uno la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a los que esperan en Dios? Yo quiero saber qué les pasa a los que esperan en Dios. Entonces dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Se elevarán como las águilas, se elevarán sobre las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Entonces sí ve que un solo versículo nos está llevando inclusive a otras promesas tan bonitas que Dios tiene para nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que nos elevará como sobre las alas como águilas, es porque nosotros podemos volar a un nivel superior, a un nivel alto, en medio de su misericordia y su favor para con nosotros, sus hijos. Entonces, sí es claro que tenemos que tener una relación con el Señor. Tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios, de que lo hemos recibido, que ese es el versículo que mañana va a compartir una de nuestras amiguitas. Entonces, es importantísimo. ¿Para qué? Para yo recibir todas las promesas de Dios. Ya me está diciendo que si yo espero en el Señor me va a dar fuerzas a esos días en que tú estás que no te quieres parar, que como que hay desilusión, como que no hay nada emocionante en la vida. Ahí es cuando nosotros tenemos que recordar esta promesa del Señor,
porque el Señor me está diciendo, pero los que esperan, Señor, yo soy una persona que espero en ti. Y si yo espero en ti, tu palabra dice que renovarás mis fuerzas, que me elevarás sobre las alas como las águilas, me harás volar porque voy a correr y no me voy a cansar, porque voy a caminar y no voy a desmayar. Esto es lo bonito de la palabra, que un versículo te lleva a profundizar otro y te lleva a afianzarte en esas promesas. Y como tercer punto, porque ustedes, nadie me ha levantado más la manito para decir que, así que yo sigo aquí, pero en cualquier momento. Yo le vi a Julie, a la y- señora Julie levantar la mano. Yuyita, adelante. No, si quieres termina el tercer punto y entonces yo entro a complementar lo que estás diciendo. Para Ok. que no pierdas el hilo de lo que pasa ahí. Y yo pienso que aquí hablando de todo, ¿no? Que cada persona tiene una forma diferente de compartir la palabra, de estudiar la palabra. Entonces tú tienes que encontrar cuál es tu forma, cómo que, si eres visual, si eres kinestésico, uno tiene que encontrar esa forma para encontrarle sabor a la palabra. Entonces cada quien busca su formita de estudiar la palabra. Para mí es tomar apuntes y generalmente yo lo hago es como desglosando parte por parte, ¿no? Como que lo voy desmenuzando para poder entender mejor. Entonces, bueno, así, por eso es que tengo 1, 2 y 3. Entonces, como tercer punto, dice todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Qué es todo lo que Dios tiene reservado para mí? Porque esa es como la parte final del versículo. Todo lo que Dios tiene reservado para mí. No podemos ni siquiera imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad, porque Él nos habla de que Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí es donde me lleva a Isaías 65, 17. Dice, cielos nuevos y tierra nueva, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esto es una promesa bastante grande, porque nosotros estamos convencidos de que la vida terrenal tiene un final, ¿cierto? Nosotros morimos y ya nuestra parte terrenal finaliza ahí, pero el Señor nos está diciendo que Él está preparando cosas, que es la parte del versículo arribita, donde dice son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, si yo lo estoy amando al Señor, yo sé que Él está preparando para mí una morada gloriosa y Él me está hablando aquí en su palabra de que Él dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el hecho de que tú estés caminando con el Señor ahorita y aún así a veces te sientas desfallecer, como que no le encuentras sentido, yo lo único que te digo es permanece, porque el Señor ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. El Señor mismo lo dice ahí, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y lo corrobora con Apocalipsis 21:1, donde nos habla nuevamente de un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra también nos habla de que el Señor está preparando moradas celestiales. ¿Para quiénes? Para los que permanecen en su amor, para los que permanecen fieles a su palabra. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí lo está escribiendo Apocalipsis, lo está escribiendo Juan, el apóstol Juan, cuando él fue llevado a la isla de Patmos y el Señor le reveló todo lo que iba a acontecer a futuro. Entonces él escribe aquí en este pasaje, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más y viviremos con él para siempre. Entonces, mire eso tan bonito, Dios mío, cómo no seguir amando a nuestro Señor, que aparte de que nos ayuda en esta tierra, nos da su Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos guíe, para que nos fortalezca. Nos da todas esas promesas tan lindas que acabamos de leer. Y fuera de eso, dice que después de que nosotros terminemos nuestra vida terrenal, Él, si permanecemos en Él, nos promete cielos nuevos, tierra nueva,
una eternidad gloriosa con el Señor y viviremos con Él para siempre. Yo pienso que vale la pena, mira, profundizar la palabra del Señor, vale la pena seguir al Señor. Así en tu familia se paren en las pestañas, pero mira, es que lo que uno aprende a amar al Señor, esto no tiene límites, la verdad, y el Señor nos da esas promesas y las cumple, no solamente aquí, así como decía mi amiga Patricia. El Señor me ha dado tantas cosas, y si eso es aquí ahorita en lo terrenal, en lo material, ¿cómo no será cuando estemos ya en gloria con el Señor, cierto? Entonces, mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela, nos guía. Saber acerca de ese futuro glorioso y eterno que nos espera, crea en nosotros esperanza, ¿cierto? Y vale seguir adelante en esta vida con el Señor, soportar las dificultades que tengamos por ahora y evitar caer en las tentaciones que después nos traigan tropiezos y dolor para nuestra vida. Este mundo no lo es todo, lo mejor está por venir, según esta pequeña palabra que el Señor nos habla aquí. Entonces, eso era más o menos como el resumen de lo que entendí yo que el Señor nos estaba hablando a través de esta palabra. Ahora sí, adelante, Yuyita. Bueno, me devuelvo otra vez al versículo en la línea 3, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces me estaba preguntando, ¿y quiénes son los que aman al Señor? Entonces la palabra dice que amar a Dios implica obedecer todos sus mandamientos, implica creer toda su palabra, implica agradecerle por todos sus dones. Pero la esencia estoy leyendo algo que encontré que me pareció interesante, pero la esencia del amor a Dios es deleitarse en todo lo que Él es. Y dice también que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y dice que si está odiando a su hermano, tiene algo en contra de su hermano, pues también habla de que tenemos que arreglar como todas esas cuentas que tenemos por ahí, porque no podemos decir que amamos a Dios si estamos odiando a alguien o si estamos con el corazón de cierta manera comprometido con un sentimiento que no es alineado conforme a lo que Dios significa que es amor. Entonces, pues me pareció interesante porque a veces uno dice, bueno, sí, yo amo a Dios, pero ¿qué es conforme a la palabra? Entonces, hay otro versículo que no lo tengo aquí a la mano, pero dice que amar a Dios es obedecer, o sea, es como sinónimo, ¿no? Así que a veces queremos de pronto todas estas promesas, pero también tenemos que obedecerlo, hacer lo que Él nos espera de nosotros que hagamos conforme a sus mandamientos. Eso era lo que